Parte 2. Basara y los demás habían planeado construir su barrera mágica a partir del sello de Solomón, inculcando sus respectivos elementos en la tierra y dejándolos echar raíces. En medio de tal suceso, una cierta joven, ahora representativa del elemento metal, descendió sobre el río Edo en el este. No era otra que Nanaka Yuki, con la espada espiritual Sakuya en su mano. El primer curso de acción de Yuki fue escanear el área circundante en busca de adversarios. Al igual que en el caso en que había derrotado al Seiryu manifestado, no parecía haber signos de ningún enemigo en la orilla del río. Sin embargo, Yuki no pudo impulsar el poder mágico del elemento metal inmediatamente, era necesario que ella hiciera algo más de antemano. Para disipar la barrera de 5 elementos de Shiva, necesitaban suprimir los tesoros sagrados que eran la fuente del poder que lo mantenía. Yuki, asumiendo el elemento de metal, había llegado a suprimir la espada espiritual Seiryu, que poseía el elemento madera, situado en el este. No sería suficiente para ellos simplemente superponer su barrera con la que Shiva había construido. En virtud del juramento amo sirviente, el grupo había aumentado su poder de una manera tan incomparable que nunca creyeron posible, aunque Yuki solo había derrotado por poco a Seiryu en su estado manifestado en su escaramuza anterior, ahora era posible que Yuki pudiera abrumarlo en su estado actual. Sin embargo, incluso con el nuevo poder que Yuki y los demás habían alcanzado, no se podía negar que la posesión continua de Shiva de la compatibilidad de 5 elementos solo significaba que su poder continuaría creciendo. Si no lo suprimían, la barrera hecha del sello de Solomón colapsaría si Shiva permitiera que los 4 dioses se volvieran locos. Yuki había descubierto de inmediato a Seiryu en su forma de bestia sagrada la primera vez que había llegado aquí a este distrito oriental y posteriormente luchó contra él. Como tal, Yuki ahora se movió hacia el oeste, actualmente en busca del miembro de los 4 dioses que debía derrotar Seiryu lejos del río Edo, lo que le daba al arma una ventaja posicional. Durante la discusión estratégica que tuvo lugar antes de que el grupo abandonara el espacio cerrado de Hosagawa, supieron que Kurumi y Zest se habían encontrado cara a cara con 2 tesoros sagrados, la espada sagrada Susaku y el bastón sagrado Genbu respectivamente, y habían luchado contra las manifestadas bestias sagradas antes de que pudieran determinar la ubicación real de las armas. Solo se conocía la ubicación del Yakko, que Basara se había visto obligado a entregar a Valflear. Estaba situado en uno de los campos de béisbol del Parque Kinuta, reemplazando la copia de Yakko que Shiva y Valflear habían usado inicialmente, Georgias. Y según Basara, la salida que conducía al distrito occidental estaba conectada al Parque Kinuta, donde una vez estuvo la copia de Yakko. Considerando la necesidad del equilibrio entre los 5 elementos, los otros miembros de los 4 dioses dispersos en sus respectivos distritos deberían estar ubicados cerca del espacio de esa salida. Eso significa que Seiryu estaba cerca de la propia Yuki. Sin embargo, el distrito oriental emitía señales de energía provenientes del elemento madera de Seiryu. Además, parecía que Shiva y su grupo habían tocado algo, o tal vez no era solo la barrera de los 5 elementos, sino que él había construido eso alimentando el poder para que Koryu se manifestara. Pero los 4 dioses y el propio Shiva también afectaron en que Yuki no pudiera determinar la ubicación real de Seiryu. Sin embargo, no estaba indefensa en este caso. Sakuya, guíame. Llamando a su espada espiritual, le imploró que encontrara la ubicación de Seiryu. Sakuya debería ser capaz de detectar las ondas de Seiryu, siendo ambas armas del elemento metal. Pasó un momento antes de que Sakuya dirigiera a Yuki hacia el sudoeste, una zona verde en el cruce entre el río Edo y el antiguo río Edo. El lugar era conocido como Shinosaki Town, situado cerca de la puerta inundada de Shinosaki. Cuando Yuki se dirigió hacia la dirección que Sakuya le había dado, pudo ver algo familiar en lo alto de uno de los troncos de los muchos árboles del bosque situado en la cúspide del alcance triangular del terreno verde. Era la espada del espíritu azul, mientras entrecerraba los ojos al verla. Desde el ángulo en el que estaba Yuki, estaba ubicada en la orilla opuesta del viejo río Edo, un río que tenía un ancho mínimo de 100 metros de largo, incluso en sus porciones más estrechas. Por lo general, uno debería tomar un desvío al oeste hacia la puerta inundada, mientras que los valientes podrían superar el río nadando a través de él. Sin embargo, Yuki ahora podría correr a lo largo de la superficie del agua en su estado actual. Yuki cortó a Sakuya verticalmente hacia abajo, hacia la superficie del río. Cuando la hoja brilló ante el movimiento, solo cortó el aire. Sin embargo, con el movimiento cortante llegó una corriente con pétalos de sakura que formaron un camino a lo largo de la superficie del viejo río Edo. Yuki ahora podía caminar por el camino de pétalos de sakura a través del viejo río Edo. Y en ese momento, hubo un relincho agudo, antes de que un tornado repentino que traía una tormenta de hojas la azotara horizontalmente. Yuki saltó rápidamente hacia atrás para esquivar el asalto, y luego la tormenta de hojas continuó hacia donde Yuki estuvo una vez, volando el camino de pétalos de sakura que la conduciría a Seiryu. Aterrizando en la orilla del río, giró rápidamente hacia la dirección de donde venía la tormenta de hojas.
A lo que ella podía ver, una bestia silenciosa de color azul ahora se interponía en su camino río arriba, flotando sobre el agua. Era mucho más pequeño que el Seryu manifestado en tamaño, solo comparable al de un caballo bien criado. Sin embargo, el aura que lanzaba no era tan comparable a la de Seiryu. Se podría decir que la presión que lanzaba era incluso mayor que la de Koryu cuando les disparó su ataque elemental al momento que Yuki llegó al distrito central para ayudar a Basara en su batalla contra Shiba. Nana Kayuki profundizó su expresión, sabiendo que era exactamente esa criatura ante ella. Un Kilin azul, si no recuerdo mal, eso es. Se llamaba Syouko. Además de Koryu, había otra bestia divina que gobernaba el distrito central de los 5 elementos, el líder de los 4 dioses, Kilin. Al igual que Koryu, que representaba el elemento tierra y fue asignado para proteger la vecindad central, Kilin poseía otras 4 existencias individuales que representaban a los otros 4 elementos aparte de la tierra: fuego, agua, metal y madera. Del elemento fuego, el carmesí es Enku. Del elemento agua, el negro es Kakutan. Del elemento metal, el blanco es Akumei. Y por último, pero no menos importante, el ser azul, que representa la madera, y el primero que llamó la atención de Yuki Soko. ¿Pero por qué? Se suponía que Koryu y Kilin eran un solo ser, liderando a los 4 dioses. No era natural que incluso Kilin saliera a la superficie, incluso mientras la manifestación del Koryu continuaba progresando. Podría ser que Koryu, ahora fortaleciéndose hasta el límite en el distrito central, actualmente también poseía la habilidad secundaria de convocar a Kilin y sus otras 4 contrapartes elementales. Era la mejor y la peor explicación que se le ocurrió. Shiba había elegido el distrito central para materializar a Koryu porque los Kilin eran naturalmente dóciles y no le gustaban pelear. Sin embargo, dicho eso, sería un error suponer que los Kilin eran débiles. En realidad, era todo lo contrario. De lo contrario, no compartiría el mismo papel de ser el líder de los 4 dioses con Koryu. Era una bestia sagrada que había sido asignada para proteger a Shiba y Koryu, y ahora Seiryu. ¿Y si Syouko hubiera venido aquí? Yuki estaba segura de que las otras formas de Kilin también habían aparecido donde estaban las otras. Además, su poder ya formidable solo aumentaría dado que sus elementos eran similares a los de los 4 dioses, y también miembros de los 5 elementos ya que se dispersaron por cada distrito individual. Ahora Kilin se enfrentaría al grupo de chicas que habían realizado el juramento amo sirviente con Basara y poseían la ventaja de la incompatibilidad entre sus elementos. Yuki silenciosamente comparó su propia fuerza con la de Syouko. Su fuerza parecía ser uniforme, aunque un poco desfavorable para Yuki. Incluso entonces, no es que me importe. No es como si esperara que todo este proceso se desarrollara sin problemas desde el principio. Con la declaración intrépida de Yuki, empuñó su espada espiritual Sakuya firmemente en la mano, dando un paso adelante. Los Kilin eran bestias tranquilas que no disfrutaban de disputas. Era probable que no fuera atacada mientras mantuviera su distancia. Por otro lado, sin embargo, Kilin no se movería tan bien. No se movería como ella se movió contra Seiryu en su batalla anterior, disuadiéndola de cambiar su campo de batalla. Dicho esto, Syouko solo continuaría aumentando el poder de su elemento de madera a través de la sinergia usando el agua del río Edo. No había tiempo para dudar. No había tiempo que perder antes de que Koryu se desarrollara completamente en su verdadera forma, y por lo tanto, no te interpongas en mi camino, ni en el de nosotros ni en el de Basara. Con un grito, Nana Kayuki avanzó mientras desenvainaba a Sakuya, acercándose al enemigo que se interpuso en su camino. Soko. Asterisco, por si no entienden, el dios Kilin es un dios que se divide en 4 formas imitando a los 4 dioses guardianes, por eso al que se enfrenta Yuki imita a Syouko. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.